A ver, la historia del protestantismo en Cuba, tela. Tiene un secreto, uno teológico, que ha estado ahí, delante de nuestras narices, durante casi un siglo. Lo que queremos saber sobre los bautistas de la isla, pues resulta que a lo mejor no es toda la historia. Así que vamos a hacer un viaje fascinante a sus orígenes, a unos orígenes que se perdieron. Pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si las verdaderas raíces de un movimiento religioso se olvidaran por completo? Como si la historia las enterrara y de repente, un siglo después, alguien las redescubriera. Pues bueno, esto no es una pregunta al aire, es literalmente lo que pasó en Cuba. Vale, pues nuestra historia arranca justo ahí, con un origen que nadie se espera. Para entender qué fue lo que se perdió, tenemos que volver al principio, al punto de partida. Y ya os digo, esas raíces contradicen casi todo lo que se asocia hoy con los bautistas cubanos. Fijaos, todo empieza aquí, en 1883. La primera iglesia de este movimiento no se llamó Bautista, se llamó, atención, Iglesia Reformada de Cuba. Y ojo que esto no es un simple cambio de nombre, ¿eh? Es una declaración de intenciones en toda regla, una declaración teológica desde el minuto uno. Claro, la pregunta es, ¿qué significaba eso de ser reformado? ¿Qué es lo que se perdió exactamente? Bueno, pues ser bautista reformado significa pertenecer a una tradición teológica muy específica. Es de corte calvinista y le da muchísima importancia a la soberanía de Dios, basándose en confesiones de fe históricas. Pensemos en ello como el ADN original del movimiento, ¿vale? Y que nadie dude que esa era la intención, ¿eh? El fundador, un patriota cubano llamado Alberto J. Díaz, y los misioneros que venían del sur de Estados Unidos eran calvinistas convencidos, usaban confesiones de fe reformadas y se veían a sí mismos como una parte más de esa tradición. O sea que el bautismo cubano, en su origen, era reformado, sin ninguna duda. Pero entonces, ¿cómo es posible que algo tan sólido se perdiera? Aquí entramos en el segundo acto de esta historia, el gran eclipse, la desaparición de esa teología reformada. El cambio fue, pues eso, como una marea, lenta, pero que no había quien la parara. Empezaron a llegar nuevas corrientes teológicas desde Norteamérica, mucho más centradas en la decisión de cada persona, en los avivamientos, y eso empezó a cargarse la base doctrinal original. El foco cambió por completo, y el calvinismo, pues, se fue quedando atrás. Y si la marea era lenta, lo que vino después fue un auténtico tsunami. La Revolución Cubana de 1959 no fue solo un terremoto político, sino que se convirtió en el punto de inflexión, el definitivo, para la Iglesia en la isla. El impacto fue total. Se van los misioneros y con ellos se cortan todos los lazos con el exterior. La Iglesia cubana queda completamente aislada. Y claro, en un contexto en el que solo se piensa en sobrevivir, las discusiones doctrinales finas pues pasan a un segundo plano. La prioridad era sencillamente seguir existiendo. Y en medio de todo eso, el calvinismo organizado pues se esfumó. Se convirtió en un recuerdo que nadie recordaba. Pero es que aquí, justo aquí, es donde la historia pega el giro más loco, el más inesperado. Saltamos ahora a las últimas décadas del siglo XX y vamos a presenciar el acto final, el redescubrimiento. El redescubrimiento de esas mismas raíces que parecían, perdidas para siempre. A partir de los 90, la cosa en Cuba vuelve a cambiar. Hay más apertura, empiezan a llegar libros poco a poco, aparece Internet, y todo esto abre una pequeña ventana al mundo. Y fue a través de esa ventana que una nueva generación de líderes religiosos, casi sin querer, se topó con los escritos y las ideas que, sorpresa, habían definido el inicio de su propio movimiento un siglo antes. Claro, que desenterrar el pasado rara vez es algo tranquilo y pacífico. Este regreso a los orígenes provocó, un montón de roces y conflictos dentro de las iglesias que ya se habían organizado de otra manera durante décadas de aislamiento. Este resurgir del pensamiento reformado chocó de frente con la teología que se había hecho fuerte, la arminiana. Y esto, claro, partió comunidades por la mitad. Imaginaos, debates durísimos en las denominaciones, pastores a los que expulsan, y una división tremenda entre la vieja guardia y los que decían, oye, que tenemos que volver a los fundamentos. Y todo esto nos trae hasta hoy, a la situación actual. ¿Y cómo es este movimiento que ha redescubierto su propio pasado? Pues es un presente lleno de paradojas, la verdad. A día de hoy, el movimiento bautista reformado en Cuba tiene las ideas muy claras. Es fuerte en su doctrina y sabe perfectamente de dónde viene. Pero la realidad es otra cosa. Está formado por iglesias pequeñitas, muchas veces sin reconocimiento oficial, que funcionan como pueden en redes informales y se concentran sobre todo en el oeste del país. O sea que a pesar de su increíble historia, sigue siendo un movimiento minoritario. Y los desafíos que tienen por delante son enormes. Por un lado, las regulaciones del Estado, que limitan su crecimiento. Por otro, la falta de recursos, como libros, que es una lucha del día a día.
Y por último, el aislamiento institucional, porque no tienen seminarios propios donde formar a nuevos líderes. Esos son, digamos, los 3 grandes obstáculos en su camino. A ver, si tuviéramos que resumir todo este viaje en 3 pasos, esta línea de tiempo lo clava. Un primer acto de fundación, con una identidad reformada fortísima. Un segundo acto de desplazamiento, donde esa identidad se pierde, se cambia por otra. Y un tercer acto de recuperación, un renacimiento que intenta volver a conectar con los orígenes. Y terminamos con esta idea que yo creo que lo resume todo, la increíble paradoja de esta historia. La teología reformada no es algo nuevo, no es una importación reciente en el bautismo cubano, es que es su punto de partida, es una herencia que la historia eclipsó y que ahora, contra todo pronóstico, se está redescubriendo. Y esto nos deja con una pregunta fascinante, ¿no? ¿Qué significa para un movimiento recuperar un pasado que ni siquiera sabía que había perdido?